Imagina por un breve momento experimentar el cambio abrupto de la percepción del espacio y el tiempo, la paz mental y un trance completamente extraordinario, capaz de elevar tu mente y alma hacia otro plano, tratando de interpretar un mensaje divino de tu propia vida y destino. Todo originado a base de un hongo milagroso, conocido como Niño Santo, dando como resultado una etapa de tu vida y existencia indescriptible y sin ninguna explicación. El día de hoy nos enfrascaremos en una historia de origen mexicano, la cual trajo la atención de países del primer mundo y algunas celebridades reconocidas a nivel internacional, sobre una mujer que dejaría su huella e historia para aquellos curiosos y creyentes de alguna creencia. Sean bienvenidos, horas de YouTube, a una vez más, a Prescindiendo el Misterio. El día de hoy les contaré una historia de lo más fascinante que ocurrió por todo el vasto territorio de México y causó sensación a extranjeros, políticos, incluyendo creyentes de diversas culturas y religiones. Pues el día de hoy te relataré de la historia de la gran chamana y curandera María Sabina. María Sabina Magdalena García nació el 17 de marzo de 1894 en Río Santiago, municipio de Jautla de Jiménez, del estado de Oaxaca. Sus padres fueron Cristiano Feliciano y María Concepción. Tuvo una sola hermana llamada María Ana, 2 años menor que María Sabina. Lamentablemente su padre fallecería poco tiempo después de haber nacido la hermana menor de María Sabina. Al quedar viuda, María Concepción volvió a casa de sus padres con sus 2 hijas. Ya entonces estaban asentados en el cerro de Fortín, junto a Jautla, donde María Sabina pasaría prácticamente el resto de su vida, en aquel lugar, y donde se originaría aquella fantástica historia de los niños santos. La familia de María Sabina era conocida por sus doctrinas curativas y conocimiento amplio en el chamanismo. El abuelo y el bisabuelo de María Sabina fueron notables chamanes mazatecos, al igual que su tía y tío abuelos. María recibió desde muy joven una educación rigurosa y amplia del uso de plantas y hongos, con fines culturales y étnicos. Hasta el día de hoy, los mazatecos conservan su propia lengua y tradiciones, repartidos en 3 poblados principales: Teotitlán del Camino, Mazatlán de las Flores y su capital, Jautla de Jiménez. Durante la infancia rústica de María Sabina, ayudaba a labores como la cría de gusanos de seda y otras especies de ganado. Vivió en un entorno humilde, lleno de pobreza, pero algo cambiaría en la vida de María Sabina, la cual presenciaría por primera vez una ceremonia de hongos sagrados del sabio Juan Manuel, el primer acercamiento de María Sabina a estos hongos. De ese día en adelante, su vida cambiaría drásticamente, pues al poco tiempo se reencontraría con estos hongos, esta vez en el campo, junto a su hermana María Ana, las cuales, a falta de alimentos y un hambre insoportable, degustarían aquel extraño hongo por primera vez, llevando a ambas hermanas a un viaje espiritual en un ambiente psicodélico. Después del fantástico suceso, ambas hermanas regresarían hacia aquel lugar, con la costumbre de ingerir aquellos hongos como una tradición, a falta de hambre. Pero por supuesto, tanto la madre como el abuelo de María Sabina se darían cuenta de sus acciones, aunque sin ningún tipo de consecuencia, pero conscientes. El tiempo transcurrió y con ello la vida de María Sabina, quien seguía avanzando en las prácticas y conocimientos de aquel hongo milagroso, al cual lo describió como niño santo. A una edad mayor, a los 40, y viuda 2 veces, ejercería la profesión como sanadora, la cual la llevaría a la fama por la curación mediante niños santos, como ella los llamaba. Persona humilde,
llevando una vida simple y lo cotidiano para sobrevivir y preservar a su familia. Trabajó en el campo y en la venta ambulante, sembrando maíz y frijol en su terreno, y sin cobrar ni una sola remuneración a sus pacientes, dejando a la fe y humildad de cada paciente le atribuyera lo que deseaba. Ahora en adelante contaremos los hechos magníficos y sobre todo excepcionales que el mundo conocería de María Sabina. Era junio de 1955 y el investigador, etnomicólogo y antropólogo estadounidense Robert Gordon Wasson comenzaría un estudio sobre el uso de los hongos en diferentes culturas desde 1927, asistiendo por primera vez a una ceremonia de María Sabina en Huautla, y a invitación de ella, el antropólogo ingirió los hongos divinos y quedó atónito. Tenía mis dudas respecto a los hongos. Por una parte, deseaba experimentar por entero los efectos, descubrir qué era lo que experimentaban los indígenas. Por otra parte, quería rechazar sus efectos y permanecer lúcido, como un observador imparcial. Pero, de alguna forma, los hongos no me dieron esa opción. Se apoderaron de mí, de mi mente y mi forma total y arrebatadora. Tales son las palabras que describe Wasson de aquella experiencia que llamó ultraterrena. Aquella noche, la sanadora María Sabina bailó su danza de poder y ante los ojos de los extranjeros danzaron inagotablemente entre vivos colores, con ramilletes de flores que se transformaron en un carruaje imperial, tirado por criaturas que son concebibles en la mitología imaginaria de nuestra propia mente y arquitecturas en las que no cabía la simplez. Cuando los extranjeros tomaron los niños santos conmigo, no sentí nada malo. La velada fue muy buena, tuve visiones diferentes, llegué a ver lugares que nunca había tenido imaginación de que existen. Llegué al lugar de origen de los extranjeros, vi ciudades grandes, muchas y grandes casas. Después supe que Wasson había quedado maravillado. Vino otras veces trayendo a su mujer y a su hija. También vinieron personas diferentes con él. Hay un mundo más allá del nuestro, un mundo que está lejos, también cercano y visible. Ahí es donde vive Dios, donde viven los muertos y los santos. Un mundo donde todo ha pasado ya y se sabe todo. Ese mundo habla, tiene un idioma propio. Yo informo lo que dice. El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están los hongos sagrados, que hablan en cierto modo que puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje que he tomado con ellos, digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado. Wasson no solo desobedeció la advertencia de Sabina de no mostrar a nadie las fotografías tomadas durante la velada, sino que las publicó en la revista norteamericana Life, quien en el número correspondiente al mes de mayo de 1957 presentó el reportaje Culto a los hongos sagrados. El autor, tratando de cumplir una promesa con María Sabina de no revelar los secretos y la ubicación del Teonanacalt, como lo llamaban los indígenas, dijo que tal experiencia había ocurrido en una sierra mixteca de México, con el nombre de una curandera ficticia. Más tarde, Wasson escribiría el libro del hongo maravilloso, Teonanacalt Micolatria, en Mesoamérica. En ese momento, Wasson comenzaría a difundir sus experiencias en revistas, libros e inclusive un disco que se registra los cantos de María Sabina durante una ceremonia con sus respectivos derechos de autor. Esto radicó que la prensa extranjera vulgarizara la noticia. Con ello, una repentina invasión de hippies en las montañas de Oaxaca, desde que la descubrió Wasson. La visitaron figuras memorables de la música y el entretenimiento, las cuales se puede tomar como un mito o leyenda de esta historia.
Tales personas fueron Bob Dylan, Aldous Huxley, Ryan Hem, Fernando Benítez, y dice la leyenda que hasta el mismo CEO de Disney, Walt Disney, y los Beatles y Rolling Stones acudieron a María Sabina junto a una multitud de jóvenes de Norteamérica y de Europa Occidental para probar personalmente los hongos psicotrópicos. Pero en el verano de 1969, el ejército mexicano y agentes federales intervinieron en Huautla para expulsar a los jóvenes extranjeros y mexicanos, que según reportan, uno de sus moradores habían hecho del lugar un centro de adicción desenfrenada. Dice el mismo Estrada que el comportamiento de los jóvenes mexicanos, entre los que se encontraban delincuentes y no pocos niños ricos en busca de aventuras, fue lamentable. Ya que el chamanismo mazateco, los hongos no se utilizaban con el propósito de provocar éxtasis por el éxtasis mismo, se empleaba para curar una enfermedad o resolver un problema. Su consumo estaba rodeado de fe y reverencia. Wasson lo sacó del anonimato y con ello a degradarse la tradición. Su uso sería a partir de la moda, como sucedió entre las comunidades hippies y los jóvenes de las clases adineradas de América, que vieron en ello un nuevo entretenimiento. Cuando Wasson visitaba a María Sabina, ella aún usaba una cuarta clase de hongo, que se nombraba en mazateco como ya-atne. Crecía sobre la madera de un árbol muerto. Wasson lo identificó como Conosaibe sigilinoides Heim, especie que hoy se encuentra extinguida. María Sabina murió a causa de una tromboembolia pulmonar el día 22 de noviembre de 1985, a la edad de 91 años. Fue ella de santos y profanos, no negándose jamás a nadie. María Sabina nunca dejó de vivir en la pobreza, pues nunca pidió una remuneración por los hongos. Vivió siendo un mito en la miseria, aunque tuvo la oportunidad de la espiritual riqueza. Al final de su vida, María Sabina lamentó la pérdida definitiva del poder divino en los hongos y su representación como devota y sagrada. Desde el momento en que los extranjeros llegaron a buscar a Dios, los niños santos perdieron su pureza, perdieron su fuerza, los descompusieron. De ahora en adelante, ya no servirán. Los niños santos hablaban por mí, sabía el lenguaje. De pronto, me vi rodeada de extranjeros que vinieron a buscar a Dios. Me robaron todo, hasta mis cantos, y fui a parar a la cárcel. Me han enfermado, estoy débil, me obligo a hablar, estoy abandonada. Creo que estoy pagando por las consecuencias. Cargo las enfermedades de todos los que curé. Ya casi ni duermo. Palabras contundentes y difieren con la personalidad de María Sabina, pues no sabría decir exactamente si realmente estas palabras fueron reales y propias de la misma sanadora. Lo dejaré al criterio del espectador. Y dime, ¿qué es lo que opinas de esta historia? Si fue algo trágico, milagroso o desafortunado. Me gustaría leerte en los comentarios y apreciar tu conocimiento. Eso sería todo por el día de hoy. Puedes encontrarme en mis diferentes redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Amino y Discord. Links en la descripción. Y recuerda, no somos hijos de Dios, ni del diablo, sino del ser humano.